Hola a todos, bienvenidos al programa Educando Contigo. Soy Rosemary Serna, maestra de Educación Física. El día de hoy tengo a una docente de Educación Física que está en la práctica constante con nuestros estudiantes. Bienvenida. Buenos días, Rosemary. Me da mucho gusto poder estar contigo y ser una de tus invitadas a este lindo programa que has iniciado. Mi nombre es Lucía Caridad Herrera Quiñones, maestra de Educación Física. Trabajo en Educación Básica Regular, nivel de primaria, actualmente en el colegio 80033 José Olaya, de acá del balneario de Huanchaco. Egresé del Instituto Superior Pedagógico Indoamérica en la ciudad de Trujillo. Complementé mis estudios de bachillerato y licenciatura en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y también he seguido estudios de posgrado. Tengo una maestría en educación con mención en docencia y gestión educativa. Es un gusto, Lucía, encontrar una maestra que cada día se va perfeccionando, se va preparando para dar lo mejor de sí para sus estudiantes y sobre todo para ir emprendiendo por una educación física de calidad. Cuéntanos un poquito, ¿por qué decidiste ser maestra de educación física? ¿Qué es lo que te inclinó para buscar ese trabajo de despertar en los niños la alegría? Te cuento, Rosemary, que bueno, yo pertenezco a esta generación que disfrutó al máximo del juego. A mí siempre me ha gustado estar en movimiento. Éramos pues la generación que practicaba los juegos tradicionales, pues no, el trompo, la rayuela, jugábamos con la pelota. Casi toda mi vida la vivo acá en el lugar donde trabajo, que es Huanchaco, así que he disfrutado mucho del mar, me encanta nadar, pero tengo una anécdota muy linda que marcó mi vida y que en mí despertó la curiosidad de ser profesora de educación física. En la primaria yo tuve un maestro, Arturo Escalante, bueno, él ya partió a la presencia del Señor, que era un profesor muy dinámico. Siempre dio el espacio para nuestras clases de educación física, a pesar de que en ese tiempo no había todavía maestros de especialidad en el nivel de primaria. Y hacía las clases de educación física con nosotros, pero en una ocasión, frente a nuestra aula, nosotros teníamos un pequeño jardincito y en ese jardín había gras. Y un día él nos llama para demostrarnos un ejercicio. ¿Y qué es lo que él hace? Él hace una parada de cabeza. Te estoy hablando de un maestro más o menos de 55 años de edad, peloncito, no era delgado, no tenía porte atlético, ya era un poquito rellenito, pero me quedé impresionada por el equilibrio que él nos demostró varios minutos parado de cabeza y cómo nos hablaba de lo que él sentía y la experiencia. Entonces, todas las niñas empezamos a preguntarle cómo lo hacía, qué sentía. Y él luego nos lleva a la práctica, ¿no? Utilizamos la pared como apoyo, él nos ayudó, aprendimos nosotros ahí entre compañeras a ayudarnos y a mí me gustó mucho lo que vi. Entonces, eso despertó en mí esta curiosidad por el movimiento, por el juego, por este tipo de actividades que son muy significativas para los niños. Qué interesante es que para decidir ser maestra de educación física tú tuviste una motivación muy importante, de un maestro dinámico. Son maestros que van realmente dejando huella. Así es. Y que por eso a veces uno toma la decisión, ¿no? Porque te van haciendo esa motivación para escoger una carrera tan bonita como la que tenemos ahora. Y dentro de esa experiencia, Lucía, desde esa motivación que te inclinó para ser maestra de educación física, quisiera que nos comentes un poquito qué significa ser maestra de educación física para desarrollar competencias desde una realidad, desde la infraestructura deportiva como tal.
Actualmente la educación física pues ha dado giros trascendentales y ha recobrado el valor realmente que le corresponde. Trabajar en el marco de las competencias para mí es muy significativo porque ahora la educación física es un área que desarrolla en los estudiantes su autonomía. Es un área que no educa una educación del movimiento por el movimiento, sino una educación donde el estudiante percibe, se da cuenta y toma conciencia de lo que está pasando con él cuando se mueve, de lo que está pasando con él cuando se generan en él una serie de emociones en el juego, de lo que él tiene que hacer para poder formar hábitos que van a mejorar su calidad de vida y de todo lo que significa trabajar en equipo, desde el desarrollo de las habilidades comunicativas, sociales, emocionales, y esto prepara al estudiante para la vida. Es una educación física que lo prepara para la vida, para desempeñarse en cualquier área. Entonces, desde el marco de un enfoque de competencias, la educación física contribuye a la formación integral de los estudiantes en todo sentido. Qué interesante es lo que nos acabas de compartir, ¿no? Que la educación física ya se ha vuelto trascendental dentro de la formación integral del estudiante. Y dentro de esa trascendencia que ahora tenemos como área, ¿qué significará formar, educar a los estudiantes para que puedan tener buenos estilos de vida saludable, Lucía? Uno de los aspectos importantes que tiene la educación física es la riqueza que tiene el juego dentro de la pedagogía. Dentro del juego, dentro de los juegos, de las actividades lúdicas, hay un aspecto muy importante al que ayuda mucho la educación física, que es, por ejemplo, que el estudiante identifique, exprese y aprenda a gestionar sus emociones como un aprendizaje para toda la vida. Ahora hablamos mucho, por ejemplo, de la salud mental. Ahora se habla mucho de la salud emocional. Exacto. Y muy poco se habla de la inteligencia emocional. Es allí la importancia de la educación física en este aspecto, donde el estudiante puede expresar lo que siente desde una plena satisfacción porque está participando en el juego, hasta la tristeza o frustración porque de repente perdió a la hora de competir o a la hora de jugar, o el nerviosismo que éste le genera. Y cómo él debe aprender y a comprender que sí, él puede ser capaz a través de la respiración, a través de beber agua, a través de las pausas, a gestionar estas emociones. Y cómo ellos comprenden que esto les va a servir para la vida, porque cuando hablamos con ellos y les preguntamos, ¿para qué te sirve gestionar tus emociones? Ellos responden, para vivir sin conflictos, para vivir en armonía, para sentirnos bien, y reconocen que la tristeza no es una emoción negativa, que cada emoción tiene un sentido de ser en nuestra vida. Sin embargo, ellos comprenden que no hay que dejarse secuestrar por esta emoción, sino que hay que gestionarla. Igual, cuando, por ejemplo, el estudiante comprende la importancia de cultivar hábitos que le van a mejorar la calidad de vida, no de ahora solamente, sino del futuro. Que la práctica de la actividad física le va a regular el sueño, le va a permitir estar bien de salud en el estado físico, mental y emocional. Va a evitar contraer enfermedades, estas enfermedades no transmisibles que ahora están en boga, ¿no? Y que se va a sentir mejor porque va a poder también regular y controlar su peso. Ahora, con tanta información que nosotros tenemos con el avance de la tecnología, el estudiante tenemos que desarrollar en él una conciencia
reflexiva sobre el cuidado de la salud, sobre lo importante que es que él conozca y decida autónomamente cómo alimentarse. De igual manera, la educación física le sirve para la vida en la medida de que él comprende que a través del diálogo, de la comunicación, del consenso, a través de la asunción de normas, de reglas de juego, él está aprendiendo a moverse dentro de un entorno de la escuela, pero que le va a servir para luego el entorno de casa, el entorno del trabajo, ¿no? Y donde él vaya, y él comprende definitivamente que lo que hace ya no es educar el movimiento por el movimiento, sino que él está adquiriendo aprendizajes para toda la vida. Qué interesante lo que acabas de decir. Para los maestros que nos están escuchando, Lucía, ¿podrías ponernos un ejemplo de actividad física que los ayude a los maestros a trabajar? Un ejemplo muy sencillo para aquellas personas que nos están escuchando puedan evidenciar la fortaleza de la educación física. Mira, una de las cosas que yo promuevo mucho en los estudiantes y que recomendaría mucho a los maestros de educación física es a promover el pensamiento creativo, ¿no? A dejar de lado el mando directo en las actividades que se hace y propiciar el pensamiento creativo. Y de manera sencilla, si por ejemplo incursionamos dentro de lo que es juegos tradicionales, que ellos los conocen y los identifican, poderles darle la capacidad de que ellos los puedan modificar, que ellos puedan crear, que ellos puedan dialogar y establecer las normas, las reglas de juego, y que ellos puedan verle la utilidad al juego, ¿no? Al juego, que ellos puedan ver para qué les sirve, por ejemplo, qué habilidades ha desarrollado en ese juego, ¿no? Entonces, eso es una de las actividades que yo siempre hago, ¿no? Tratar de promover el pensamiento creativo, el pensamiento estratégico dentro de las actividades que realizo con mis estudiantes. Qué interesante. Es la motivación también que te invita a seguir motivando justamente lo que acabas de decirnos de la creatividad. Lucía, ¿qué aspectos para ti son claves e importantes que deben estar en la planificación curricular de todo maestro de educación física? Dentro de la planificación curricular, lo primero que creo que todo maestro debe tener claro es conocer las competencias que comprende el área de educación física. Y cuando te digo, Rosemary, comprender implica no solamente evaluar los niveles que establece el currículo nacional y la progresión de estándar a estándar, sino que pueda comprender, pueda conocer los contenidos disciplinares que están comprendidos allí. Porque esto le va a ayudar al maestro a poder graduar su enseñanza. Yo trabajo en la primaria, del primer grado hasta el sexto grado, y que pueda haber una articulación de lo que se trabaja de manera secuencial. Otro de los aspectos claves que yo creo que queda claro y que todo maestro seguramente trabaja es su evaluación diagnóstica. Eso es muy importante, una evaluación diagnóstica que recoge datos no solamente al inicio de la planificación, sino al término de la planificación, para que tú puedas comparar qué es lo que encontraste y qué lograste durante el año lectivo. La evaluación diagnóstica es muy importante y tratar de utilizar las estrategias más pertinentes para poder recoger información a través de las sesiones de aprendizaje en las 3 competencias. Cómo va en el desarrollo, por ejemplo, de sus habilidades motrices, en su orientación espacial, si tiene claro su dominancia lateral, ¿no? Si son estudiantes expresivos o no, porque hay muchos niños un poco cohibidos y que de repente hay que ayudarlos a soltarse. También, por ejemplo, si son niños que vienen
de casa con algún tipo de cultura, de noción en la que practican hábitos saludables o no. Si ellos conocen lo que es la frecuencia cardíaca, conocen cómo cuidar su salud y también dentro de las habilidades socioemocionales, sobre todo si son estudiantes que saben cooperar. Los niños por naturaleza son muy competitivos. De frente entran a clase al desarrollo de juegos donde les gusta que los pongan a competir. Y tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo, para dialogar, para tomar consenso, para cooperar, para buscar juntos trabajar hacia un sentido, hacia un objetivo en común. Entonces, todo ese recojo de información va a permitir saber cuáles son las necesidades de aprendizaje de mi estudiante, pero también las potencialidades que ellos puedan tener para poder de esta manera en el transcurso del año ayudarlos o potenciar todo aquello que ellos traen. Eso es muy importante. Otra de las cosas que yo recomendaría bastante, trabajo en la primaria, pero creo que la secundaria también lo está haciendo, es que se trabaje de manera articulada. O sea, que no se trabaje el profesor de educación física por su cuenta, sino con los maestros de aula. Que se evalúe las situaciones significativas, el contexto de la institución educativa y de esta manera trabajar juntos, ¿no? Con experiencias y unidades de aprendizaje donde se articulan todas las áreas hacia la búsqueda, ¿no?, de logros de aprendizaje que van a ayudar a nuestros estudiantes. Esto para mí es clave y es muy importante poder trabajarlo. Y también considero importante, Rosemary, el aspecto del material educativo en el sentido de que el maestro haga todo lo posible para poder utilizar lo que esté dentro de su contexto en beneficio de su clase de educación física. A veces nosotros tenemos la dificultad de que no tenemos todo el material que nos gustaría, pero tenemos que aprovechar nuestro contexto, lo que tenemos a la mano, desde un baldecito, la tapa de un balde, ¿no?, un cono de papel higiénico, una pita, una cuerda, el mismo papel periódico o el papel de reuso que puede servir para muchas actividades, los vasos descartables. Y una de las cosas que no debe dejar de hacer el profesor de educación física es la gestión. Pero la gestión debe empezar con su propio padre de familia. Qué interesante. A ver, coméntanos un poquito de cómo pueden gestionar con el padre de familia. Una de las cosas que desde mi experiencia te puedo compartir que me ha dado muy buenos resultados es compartirle al padre de familia qué es lo que hace el maestro de educación física. ¿Cuál es el propósito de cada unidad? ¿Qué es lo que los estudiantes van a comprender? ¿Qué logros van teniendo? ¿Qué dificultades? ¿Cuál es el producto esperado? Poderles compartir pequeños videos que ellos puedan ver cómo sus niños vienen trabajando. Al padre le emociona, al padre le encanta. Y teniendo ahora el WhatsApp y toda la tecnología a nuestra disposición, formar nuestros grupos y mantener el contacto con ellos, poder enviarles pequeñas evidencias para que ellos vean, nos vincula con el padre y te valora mucho el trabajo del docente de educación física. De manera que cuando se necesita algo, el padre está allí. Está allí dispuesto para apoyar, para gestionar, para traer, para comprar. El padre está allí. Entonces, yo aconsejaría mucho al maestro de educación física de ahora que no trabaje solo ni aislado, articule el trabajo con los docentes de aula, que haga todas las gestiones que se pueda hacer a nivel de APAFA, directivos, pero su brazo derecho es el padre de familia y que pueda proyectar su trabajo hacia la comunidad educativa, que lo puedan ver, involucrarlo al padre dentro de, puede ser hasta sesiones de aprendizaje, donde se le invite a participar, que se le invite a pausas activas donde trabaje, se vincule con su niño, con su niña.
Esto al padre le encanta, le maravilla, ver cómo su niño está creciendo, evolucionando, mejorando, y valora el trabajo del profesor de educación física. Qué interesante es escucharte, que el complemento, digamos, de una educación de calidad, sobre todo en la educación física, esté vinculado el padre de familia, ¿no? Porque es así como vamos haciendo escuela, vamos haciendo que se vaya transformando estos estudiantes en seres de bien, en seres que puedan compartir, que sepan trabajar en equipo, que sepan respetar reglas, que sepan respetar normas. Y dentro de esta experiencia, Lucía, cuéntanos un poquito una acción que hayas realizado. Ahora tenemos nosotros los 10 minutos de actividad física, la estrategia juego, aprendo y me siento saludable, y servimos de soporte socioemocional, porque ayudamos a que padres e hijos e hijas puedan pues abrazarse a través del movimiento y del disfrute del juego, y poder ver en ellos esa sonrisa, no ese bienestar que nos causa el hecho de movernos. Y si a eso le ponemos música y material y toda la diversidad que tiene nuestra área, pues es una maravilla poder trabajar con el padre de familia. Interesante lo que acabas de comentar. Y te escucho decir trabajar en equipo, hacemos, y no he escuchado en ningún momento lo hago. Entonces me ha encantado esa palabra de hacemos, lo realizamos. Coméntame, ahí en tu institución educativa, ¿solo tú ves el área como fortaleza, digamos, o todos tus compañeros de las demás áreas, el cuerpo directivo ha ido mirando, ha ido fortaleciendo esta mirada ahora de la educación física? En mi institución educativa, Rosemary, trabajamos juntos. Pero te cuento que ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso, pero ahora estamos trabajando juntos. Desde la planificación anual, esta evaluación del contexto de las necesidades y potencialidades que tienen nuestros estudiantes, articulamos, conversamos, proponemos, nos organizamos, distribuimos el trabajo y lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Entonces, es maravilloso realmente. Claro. Es maravilloso realmente. Y es a eso a lo que debemos apuntar, ¿no? Y es importante que el maestro de educación física, por eso te digo, Rosemary, participe de las guías, participe de las reuniones que promueven los directivos, participe en el proceso de planificación, y no se vaya de lado, sino se involucre. Es una manera de cómo puedan valorar nuestro trabajo. Sabemos ahora por la neurociencia que la educación física y la educación por el arte son áreas transversales al currículo nacional. Son muy importantes, porque un niño a través de la educación física aprende habilidades matemáticas, aprende habilidades comunicativas, aprende ciencia, ¿no? Y también podríamos decir arte, porque él mucho usa su cuerpo en la expresión corporal, hasta religión, por ese lado emocional y espiritual que él tiene que aprender a cuidar. Me ha agradado mucho, Lucía, estoy segura que nos podemos pasar horas y horas hablando. Me gusta mucho tu experiencia como docente y me alegra mucho. En el país sé que hay maestros muy buenos, de calidad, y que van enseñando la educación física y que se van preparando constantemente, y una de ellas eres tú. Por eso ha sido un poco esta primera entrevista contigo. Me gustaría, Lucía, para ir cerrando este bloque de diálogo contigo, ¿qué les sugieres tú a los maestros de educación física, a todos los maestros de educación física del país, y también, por qué no decirlo, del mundo, porque es un área que realmente no tiene fronteras, ¿no? Y que todo el mundo está buscando esa forma de fortalecer los valores a través de la educación física? ¿Qué mensaje les dejarías a los maestros? El principal mensaje que yo les daría
Rosemary, a todos mis colegas de educación física, a los que desde acá saludo, porque somos los docentes que trabajamos las 30 horas curriculares o'clock. Así es. Para nosotros no hay descanso, estamos allí cumpliendo con nuestra jornada laboral. Un mensaje muy importante: amor, compromiso y trabajo. Amor, compromiso y trabajo. Ama tu área, valora tu área, ama a tus estudiantes, porque trabajamos con vidas. Y sabemos que muchos de nuestros estudiantes vienen de contextos un poco difíciles, de hogares disfuncionales, donde hay muchos problemas, pero aman a su profesor de educación física y esperan su hora de educación física. Amor, compromiso, porque tenemos que trabajar de manera responsable, desde una planificación del contexto, una planificación bien articulada, que permita obtener logros de aprendizaje. Eso es lo más importante que yo recomendaría a todos mis colegas. Muchísimas gracias, Lucía, por haber compartido y por haber iniciado junto conmigo este primer programa Educando Contigo. Estoy segura que miles de maestros que nos están escuchando y nos están observando han hecho procesos de reflexión y han ido valorando tu trabajo y han ido valorando también el trabajo que hacen todos los maestros de educación física en el país, y cómo a través de nuestra área podemos ir fortaleciendo los valores, podemos ir mirando a un nuevo ser integral y que es bueno en todos los sentidos. Muchísimas gracias por haber estado acá, Lucía. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en el programa Educando Contigo. Los invitamos a suscribirse y activar la campanita. Hasta una próxima edición.